Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Otra vez hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. Corazón, muy bien. Vamos a ver, mi querido Libra, también quiero enviar toda la buena vibra para la gente de Valencia que está pasando por un momento muy difícil. Desde aquí, toda mi bendición del mundo. Empezamos, corazón. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Libra. Me sale lo que es la carta del 10 de Pentáculos, Libra. Esta carta, corazón, nos hablan de situaciones muy importantes o personas muy importantes que quizás no están cerca de tu zona de confort. Me dan a entender, Libra, como que en tu vida hay una persona que de repente tú quieres proteger o hay una persona que te interesa, pero que está lo que es en la distancia. Muchos de vosotros también, mi querido Libra, esta carta también te dice que en tu zona de confort no vas a crecer lo que es económicamente. A lo mejor de repente tienes que buscar otras opciones o quizás tendrás que emigrar, ¿vale? Vamos a ver qué mensaje más me quieren decir. Primero te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo. Me sale un Virgo. Me sale Capricornio. Aries, otra vez Aries, Tauro, cierras con un Piscis o Acuario, corazón. Vamos a ver, iniciales, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir? La letra M o W, la letra V, la letra R y la letra X. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Libra. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, Libra, 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 cariño, ¿qué me quieren decir? Dos cartas, voy a hacer caso. Tenemos lo que es la carta del ermitaño y la carta del 8 de bastos, corazón. Pero si tú te das cuenta, la carta del ermitaño da la espalda a la carta del 8 de bastos, mi querido Libra. Y recuerda que salió la carta del 10 de pentáculos. Hay una persona o una situación muy importante que está lo que es en la distancia. No sé por qué siento, mi querido Libra, que quizás muchos de ustedes la comunicación no es muy fluida con una persona que para ti es muy importante, pero que por X motivos, cariño, cada uno ha tenido que tomar rumbos diferentes. Libra, ¿vale? Siento que a veces tienes como esa necesidad de saber de esta persona o simplemente esta persona tiene esa necesidad de saber de ustedes. Pero al tener la carta del 8 de bastos, cariño, es como que ustedes, si se encuentran, posiblemente hay muchas cosas que tienen que dar explicación, cariño. Es como que vosotros de repente la ruptura o el alejamiento entre ustedes no haya sido la más pacífica del mundo que puede ver Libra. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver, cariño. ¿Qué más me dicen, cariño, Libra? Vamos a ver. Libra, 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 Libra. Tenemos lo que es la carta del as de pentáculos. La carta del colgado. Sí. Existe una persona, Libra, que te observa. Hay una persona que a veces intenta como llamar tu atención. Y esto también puede ser una lectura espejo, que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, soy yo quien intenta llamar la atención de esta persona. Pero aquí, esta mirada, cariño, es una mirada como de soberbia, como de venganza, mi querido Libra, y está al costado de la carta del colgado. Si esto lo relacionamos con esa persona que intenta llamar tu atención y que está lo que es en la distancia, es como que esta persona, cariño, como que buscara de repente la peor situación de tu historia.
Es como que te espía, te observa para ver si la vida te sonríe, para ver si la vida te castiga, para ver si estás pagando karma. Entonces quiere decir que hay un resentimiento. A pesar que a lo mejor de repente muchos de ustedes a esta persona lo recuerdan con cariño. ¿Por qué no? Vamos a ver. La carta de la justicia, ¿ves? Y tenemos lo que es la carta de la muerte, mi querido Libra. Esta persona, mi querido Libra, constantemente se pregunta si a lo mejor a tu vida ha llegado lo que es el karma o está buscando que te llegue lo que es el karma, Libra. La carta de la muerte es una carta de renacimiento. Es como que cuando llegue el karma, lo que es en tu vida, esta persona se va a sentir lo que es liberado o liberada. Recuerda que también esta lectura puede ser espejo. A lo mejor muchos de ustedes me dicen, Richard, yo sinceramente quiero que llegue lo que es el karma para ellos, para yo poder continuar lo que es con mi vida. Cariño, mira Libra. Sea tu caso o sea el caso de ellos o de ellas, sinceramente no se puede vivir atrapado o atrapada con ese sentimiento, porque entonces no estás viviendo, Libra. Si es tu caso, no estás viviendo. ¿Qué pasa? Que si esa persona no paga karma, tú no continúas con tu vida y vas a estar viviendo pendiente y quizás amargado o amargada porque esta persona no paga karma. O de repente esta persona, cariño, tampoco puede rehacer su vida porque está esperando que tú pagues karma. Pues bueno, eso ya es su problema de él o de ella. Pero en este caso estamos hablando de ti, Libra, de ti. Tú lo que tienes que hacer, Libra, es soltar. Libérate, cariño, porque si no, a pesar que muchos de ustedes están separados, me dan a entender como que ese hombre o esa mujer tiene control de tu vida, Libra. Sigue teniendo control de tu vida. No, Richard, yo ya no estoy con esta persona, pero piensas y quieres que le llegue karma. Sigue teniendo control de tu vida, Libra. Por eso es muy importante que tú sueltes. Es muy importante que te liberes. Y posiblemente esta carta del hilo de la vida, Libra, te dice, tienes que cortar ya con esa conexión, cariño. A lo mejor todavía lo llevas en tu mente, a lo mejor te preguntas si es feliz, a lo mejor te preguntas si esta persona te recuerda, si a lo mejor de repente, yo que sé, la pareja lo quiere, no lo quiere, si está pagando karma. Libra, tienes que liberarte, Libra. Tienes que liberarte. No sé por qué siento, corazón, que muchos de ustedes están atrapados en un sentimiento o en un recuerdo de alguien en especial en tu vida, Libra. Yo siento esto. Vos saca más cartas, vamos a ver. Vamos a ver, Libra, 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 corazón. Vamos a ver. La carta del 4 de espadas y la carta de la sacerdotisa, mi querido Libra. Siento, Libra, que esta situación no es de ahora. Porque está al costado de la carta de la sacerdotisa, la carta del tiempo. Siento que estás dejando pasar muchos años de tu vida, Libra. Siento que tienes que liberarte. No todo tiene que ser venganza, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, yo todavía tengo sentimientos por una persona, pero yo no sé nada de esta persona, o simplemente, pues, la historia entre nosotros dos se terminó. Libra. Siento esto. Pero es como que tú estuvieras esperando, como que de repente en algún rinconcito de tu corazón o de tu mente piensas que puedes tener lo que es una esperanza con ese hombre o con esa mujer, porque está al costado de la carta de la sacerdotisa, cariño. La carta de los enamorados, ¿ves? Es como que me dice Richard, yo estoy seguro que va a cambiar, yo estoy seguro que el tiempo nos va a unir, yo estoy seguro que nosotros vamos a tener una oportunidad, Libra. Eso es lo que yo estoy sintiendo con esta carta. Tú no rompes la conexión. Estás unido con el cordón umbilical, con ese hombre, con esa mujer, Libra. Tienes que romper esa conexión, porque si no, no vas a poder continuar tu vida, no vas a tener tu historia, Libra. Y si tú me dices, Richard, esto no está relacionado con el amor, pero es cierto que vivo con un resentimiento porque una persona X hizo algo que me duele mucho. Tienes que cortar con esa conexión, mi querido Libra, porque si no, no vas a poder avanzar, cariño. Aquí hay un bloqueo en tu vida. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. ¿Todavía sigues enganchado pensando en él o en ella? ¿O en una situación que te cuesta pasar página? Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio.
Respuesta en el tarot egipcio, Libra. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Vamos a ver qué me dicen. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta del mago es un sí, Aries, cariño. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, Libra. Dice, 9 de agua. Tu deseo se realiza, las preocupaciones se difuminan, amor a la vida, Libra. Vale. Este mensaje, Libra, está relacionado para aquellos que a lo mejor estás buscando el milagro de tu vida o posiblemente hay una preocupación que te está consumiendo. Esta preocupación puede ser dinero, puede ser amor, puede ser salud, puede ser de una forma directa como también de una forma indirecta, mi querido Libra. Entonces, corazón, a mí me están diciendo, mantén la calma, que todo se va a poner en orden. Muy pronto, mi querido Libra, te vas a sentir realizado o realizada, o muy pronto vas a lograr ese sueño que tú tanto estás buscando. Y vuelvo a repetir, ese sueño puede ser amor propio, amor de pareja, una persona que te gusta, economía, trabajo o proyecto, lo que a ti te hace feliz. Vamos a seguir, corazón, vamos a ver qué me dice el tarot de los ángeles guardianes, corazón. Vamos a ver. Libra, 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 esta carta. Dice, el soñador, comienzo, creencia y protección. La carta también del 7 de fuegos, desafío, determinación, resistencia. Vale. Estas dos cartas tienen un mensaje muy importante, cariño, muy importante. Nosotros, como yo siempre digo, este mundo está hecho de soñadores. Este mundo está hecho de locos también, mi querido Libra. ¿Por qué? ¿Quién iba a decir, Libra, que nosotros estaríamos en este momento prácticamente interactuando a través de YouTube, a través de las redes sociales? Esto hace 200 años atrás, hace 100 años atrás, hace poco, cariño, pues nadie tenía esto en la mente. Era como algo de ciencia ficción. Pero ya ves, apareció una persona soñador, soñadora que dijo, esto se puede hacer, a pesar que a lo mejor de repente muchas personas en su entorno lo tildaron de loco o de loca, corazón, pero sin embargo ese sueño nos llevó a lo que ahora estamos viviendo en este momento. Libra. ¿Por qué te digo esto, Libra? Muchos de ustedes están entusiasmados en un proyecto. Este proyecto puede ser un cambio de vida. Este proyecto puede ser un trabajo, un proyecto. Este proyecto puede ser de repente, cariño, que tú inmigres a otro país. Pero es cierto que a pesar que tú tienes entusiasmo, a pesar que hay algo en tu corazoncito que te dice que va a ir bien, Libra, sin embargo, existen personas que te atacan. Existen personas que te desaniman. Existen personas, cariño, que te dicen, no, esto nunca va a funcionar. Entonces, Libra, yo lo que siento, corazón, tú tienes que perseguir tus sueños. Tú tienes que perseguir tus metas. Nada es imposible, corazón, si tú lo crees que va a ser posible. Lo importante es que tú creas en ti, lo importante es que tú vayas en busca de tus sueños, Libra. Hay muchas personas, y quizá de repente personas muy cercanas, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser pareja, puede ser una persona que tú confías mucho, pero que esta persona, lamentablemente, corazón, te toma como loco o loca porque tiene sueños que para ellos es imposible, pero para ti no es imposible, mi querido Libra. Entonces, adelante con tus sueños, porque todo va a ir bien. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, Libra. Vamos a ver, mi querido Libra. Vamos a ver, cariño.
Me sale lo que es la carta del as de aire, culto, objetivo, respetado. Y tenemos lo que es la carta del ego, ilusión, dependencia, materialismo. Vale, Libra. Algunos de ustedes, mi querido Libra, sé que eres una persona muy tuyo, muy independiente, corazón. Eres una persona muy inteligente, pero no pierdes nada escuchando el consejo de alguien o de repente la recomendación de alguien, Libra. Porque aquí yo veo que hay un choque de poder, aquí hay un choque quizás de repente de pensamiento, de decisiones. Hay una persona, mi querido Libra, que te habla de algo, un proyecto, contacto, tomar decisión, pero siento que tú me dices, Richard, yo no voy a hacer algo que no quiero hacer. Esto va lo que es en contra de mi voluntad. Pero me están diciendo, Libra, trata de buscar lo que es un equilibrio. Trata de escuchar a esta persona, trata de buscar lo que es el punto medio para que tú puedas estar en paz contigo mismo y también con ellos. Siento que no te pones de acuerdo con una persona. O siento, mi querido Libra, que no te gusta que te manden. Y de repente por ahí vienen los problemas. O tú me dices, Richard, yo estoy en mi razón. Esta persona no sabe nada de la vida. Escúchalo, Libra, escúchalo. Vamos a continuar. La carta del 2 de aire, indecisión, evasión, confusión. Esta situación, mi querido Libra, te ha llevado inclusive a terminar con el contacto, con la relación, o simplemente me dice, Richard, yo no puedo continuar cerca de ellos. Me voy de casa, me voy de país, me cambio de ciudad, etcétera, etcétera. Pero muy en el fondo de tu corazón, Libra, hay algo que te dice, no tomes decisiones precipitadas. ¿Vale? Trata de buscar lo que es un punto medio. Porque en este momento, Libra, como tú no te pones de acuerdo con esa persona, tú quieres marcharte de casa, Libra. O simplemente quieres dejar ese trabajo, ese proyecto. No estás conforme con esa persona, corazón. Trata de tranquilizarte, Libra. Trata de tranquilizarte porque con ego, corazón, no se llega a nada, ¿vale? Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Libra. Solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 10 de oros, la carta del ermitaño, y tenemos lo que es la carta del paje de oros. Cariño, ¿sabes qué siento, Libra? Las limitaciones te lo estás poniendo tú, corazón. A ti el dinero te persigue, a ti la suerte te persigue, pero es como que existe una persona que no te ayuda a avanzar. Es como que existe una persona que te detiene, que te limita, Libra. O de repente tú no quieres salir de tu zona de confort. ¿Por qué no te arriesgas, Libra? Porque mira, aquí veo dinero, mucho dinero para ti, corazón, pero tenemos el ermitaño. Y el ermitaño está mirando al rey de oros. Es como que dice, bueno, Richard, si no me acepta su aprobación, yo no puedo hacer nada, Richard. Si no me dan ese préstamo, yo no puedo hacer nada. Si no me acepta mi currículo, yo no puedo hacer nada. Tienes que ir en busca de lo que te hace feliz, Libra. Tienes que ir en busca, cariño. No busques aprobación de nadie. Tú tienes que hacer algo que te hace feliz. O a lo mejor, yo que sé, hay una persona que te gusta, que te encanta, pero de repente, yo que sé, tus amistades, la sociedad no está de acuerdo. Tú no vas a vivir con las amistades y con la sociedad. Tú vas a vivir con esa persona, Libra. Porque aquí yo veo que tú tienes muchas inseguridades y la suerte lo tienes a tu costado. Toma tus propias decisiones, Libra. Y no estés tomando decisiones del resto. Tienes que tomar tus propias decisiones. Cariño, ¿vale? Estás un poco confundido, confundida, y la suerte lo tienes al costado, mi querido Libra. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Por qué Libra está confundido? ¿Por qué Libra está confundida? A ver. Me sale lo que es la carta, lo siento, publicidad. Me sale la carta, cariño, del 4 de oros. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta que nos dicen también del rey de oros, mi querido Libra. Corazón, ¿sabes qué siento, Libra? Hay una frase que dicen, el que no arriesga no gana, Libra.
Tú estás a punto de llegar lejos. Va a haber un reconocimiento de lo que es en tu vida, Libra. Un reconocimiento. ¿Por qué? Pero tenemos la carta del 4 de oro. Solamente falta que tú superes ese obstáculo. Y aquí, corazón, te noto realizado y realizada. Entonces, cariño, toma tus propias decisiones, Libra. Hay una persona que a lo mejor te hace dudar, a lo mejor, corazón, hay una persona que no te entiende, tú quieres hacer muchas cosas a la vez, tú quieres viajar, tú quieres empezar una relación, pero hay una persona que te confunde, Libra. Hay alguien que te come la cabeza y todo lo que te dice, pues simplemente, como se dice, es misa. Tú lo crees, Libra. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. Me sale la carta del 4 de oros. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. O con una persona que puede ser de cualquier otro signo, pero también es una persona de piel trigueña o es más moreno que ustedes. Es una persona que, ¿cómo te puedo decir? No le gusta arriesgar, ¿vale? No le gusta arriesgar. Es como que a lo mejor tú te sacas la lotería, Libra, ¿vale? Vamos a suponer 400,000 euros. Y hay un proyecto para hacer, yo que sé, un negocio, en la cual tú puedes ganar lo que es en el futuro 400,000 euros más. Pero estás al costado de una persona que no quiere arriesgar. No, dice, yo estoy bien con lo que estoy ganando, yo prefiero tener este dinero lo que es en el banco, no quiere arriesgar, Libra. No quiere arriesgar, ¿vale? Me sale otra vez la carta de la sota de oros, cariño. También elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Pero aparece otra persona nueva que posiblemente, corazón, esta persona sí va a arriesgar contigo algo. Siento que muchos de ustedes esta semana, Libra, es una semana de proyectos y de sueños. Hay una persona que te pone obstáculos, pero aparece otra bendición que te va a decir, adelante, Libra, vamos por ese proyecto. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Puede ser que vosotros viven lo que es en un lugar donde llueve mucho, veo muchos árboles, especialmente pinos, o de repente ustedes coinciden en un centro deportivo, un gimnasio también, o practican lo que es un deporte juntos. La carta del 8 de espadas. Hay una persona, mi querido Libra, de elemento aire, pero también puede ser cualquier otro elemento, Libra, Géminis o Acuario, que cada vez que coincide contigo, al margen del signo, parece como que ocultara algo, agacha la cabeza. Esta persona, cariño, quiere decirte algo o simplemente quiere pedirte lo que es perdón, pero hay muchas personas como que lo manipulan o simplemente inclusive lo amenazan. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Muchos de vosotros están lo que es en un lugar donde actualmente el clima es muy agradable, Libra, muy agradable. Pero siento que cada vez que vosotros coinciden, no te mira a la cara, no. La carta del as de bastos, Libra, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, ¿vale? Sientes una conexión muy especial con una persona que, al margen del signo, puede ser que tiene lo que es un alto cargo. A lo mejor es una persona, cariño, que puede ser tu jefe, tu jefa, o de repente una persona muy espiritual. Es muy atractivo, muy atractiva, o se cuida físicamente esta persona. El otro mensaje, mi querido Libra, dime si te está pasando que a veces sientes como que algo va a pasar en tu entorno, en tu vida, y se cumple. ¿Está viendo lo que es una conexión con la parte espiritual o está viendo lo que es un despertar espiritual en tu vida? Muchos de vosotros, Libra, están creciendo en la parte espiritual. Te recomiendo que hagas caso de las señales porque hay algo que te quieren entregar para tu protección y también para los tuyos, mi querido Libra. Bendiciones, corazón. Te recomiendo, como dice en esa frase, el que no arriesga no gana, arriésgate con tus proyectos, porque siento que es una semana o es un mes de éxito. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo.